Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos los métodos para la separación de mezclas, o también denominado métodos para separación de sustancias puras. Para hablar de los métodos de separación de mezclas, debemos tener presente que las sustancias en su estado natural se encuentran formando mezclas, y por ello para su utilización debemos emplear entonces métodos de separación de forma que podamos obtener dichas sustancias de forma pura. Para separar entonces las sustancias de las mezclas que forman, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos o factores fundamentales. El primero de ellos es las propiedades de cada componente de la mezcla y el segundo los estados de agregación. Cuando hablamos de las propiedades de cada componente, decimos que es muy importante conocer en forma específica las propiedades físicas de cada una de las sustancias que conforman la mezcla. ¿Por qué son importantes estas propiedades físicas? Porque las diferencias en las propiedades físicas entre cada una de las sustancias permite establecer técnicas de separación específicas que se suelen denominar como métodos físicos de separación, como por ejemplo el método físico de la cristalización. Se aprovecha las diferencias en los puntos de solidificación y la solubilidad de los componentes. Asimismo, como veremos más adelante, la destilación es un método físico que aprovecha las diferencias en los puntos de ebullición de los líquidos que conforman la mezcla. Ahora bien, respecto de los estados de agregación, aquí consideramos ya sea el estado de agregación de toda la mezcla o de cada uno de los componentes, es decir, si la mezcla se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, o una combinación de estados como por ejemplo sólido-líquido. Entonces, el caracterizar esos estados de agregación nos permite establecer unos métodos que se denominan por lo general métodos mecánicos, porque emplean un equipo o un aparato para la separación en forma mecánica de la mezcla que se tiene, como por ejemplo el método de la filtración. Se utiliza un medio filtrante como lo es un filtro, que deja pasar a partir de una mezcla sólido-líquido el líquido y el sólido se retiene dentro del filtro. También por ejemplo la decantación es un método mecánico que emplea un embudo de separación. Cuando estudiamos los métodos de separación de mezclas, es muy importante recordar que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Que las homogéneas, recordemos, están conformadas por una sola fase, en cambio las heterogéneas están constituidas por dos o más fases. La forma en que estudiaremos los métodos de separación va a ser agrupándolos según el estado de agregación de los componentes en cada una de las mezclas. Es decir, vamos a estudiar los métodos de separación de mezclas sólidas, los métodos de separación de mezclas líquidas, y allí veremos las diferencias entre mezclas líquido-líquido miscibles e inmiscibles, y también los métodos de separación cuando tenemos mezclas sólido-líquido. En esta primera parte entonces vamos a estudiar lo que son la separación de mezclas sólidas y cada uno de los métodos, ya sea de carácter físico o mecánico, que se utilizan para separar dichas mezclas. En la separación de mezclas sólidas, la mayoría de los métodos se consideran de carácter físico porque emplean un solvente selectivo, es decir, un solvente que solo disuelve una sustancia o uno de los componentes de la mezcla sólida o el menor número posible de ellas. Estos métodos basados en el uso de un solvente selectivo son principalmente los siguientes: el de disolución directa, lisiviación, extracción, que puede ser de dos tipos, ya sea maceración o decocción, la levigación, y hay otro que es el magnetismo, pero hay que aclarar que, siendo este un método de separación físico, no se basa en el uso de un solvente selectivo, sino en las propiedades magnéticas de los componentes de la mezcla sólida. Entonces decimos que este tiene como propiedad física aquella relacionada con el magnetismo que presentan ciertos metales, como veremos, especialmente que contienen hierro. Entonces, como métodos físicos tenemos aquellos que se basan en el uso de un solvente selectivo,
y aquel que se basa en la propiedad magnética de algunos materiales de carácter metálico. El método mecánico que se utiliza para separar mezclas sólidas es el tamizado. Como veremos, este método se basa en el uso de una serie de tamices para separar una mezcla de partículas sólidas de distinto tamaño. Es muy importante aclarar que, en la mayoría de los casos, una sola técnica de separación de mezclas, sin importar si sea una mezcla sólida, líquida o una mezcla sólido-líquido, puede no ser suficiente, por lo que se suelen combinar distintos métodos de separación como pasos para separar el o los componentes, es decir, las sustancias de interés. Con esto queremos decir que el uso de uno de estos métodos puede ser un paso intermedio o un paso inicial de un proceso de separación más estructurado o más completo. Vamos entonces a estudiar cada uno de estos métodos de separación de mezclas sólidas. Bueno, el primer método habíamos mencionado que es la disolución directa, aunque realmente no es un método como tal, sino una etapa inicial o paso inicial para una separación más compleja. La disolución directa es simplemente que a la mezcla de sólidos pulverizada se agrega el solvente selectivo y se agita de modo que el solvente disuelve uno de los componentes separándolo de los demás componentes de la mezcla. En ocasiones se suele requerir calentamiento para poder llevar a cabo la disolución directa. Ahora bien, la lixiviación es un método físico que se efectúa en un tubo que contiene la mezcla sólida finamente dividida, que está dispuesta en varias capas o en forma de lodo. Como vemos en este dibujo en la parte inferior, tenemos entonces la mezcla de partículas sólidas. En el lado izquierdo, la mezcla entra rica en el componente que es soluble en el solvente puro que se adiciona en la parte superior derecha. Entonces esta operación se lleva a cabo a contracorriente, es decir, mientras que en el lado izquierdo la mezcla rica en el componente soluble entra, sale hacia el lado derecho como una mezcla pobre en el componente soluble. ¿Por qué? Porque el solvente puro se ingresa en forma contraria, es decir, de derecha a izquierda, y a medida que el solvente puro va pasando, va entonces permitiendo la disolución del componente que se separa. Entonces de esta forma sale hacia el lado izquierdo en la parte superior el solvente con el componente soluble. O sea que la disolución viene a ser como una etapa inicial de la lixiviación. Veamos ahora el tercer método, que es la extracción. El método de la extracción tiene un principio de funcionamiento similar a la lixiviación, que consiste entonces en tener una mezcla de sólidos y, mediante el uso de un solvente selectivo, retirar uno de los componentes que sea soluble en ese solvente selectivo. En el caso de la extracción, esta se puede llevar a cabo de dos formas. La primera de ellas es mediante el uso de un extractor Soxhlet, y acá en la figura pues tenemos un esquema de lo que es este montaje, o también mediante un embudo de separación, ilustrado en la figura señalada con la letra B. Empecemos indicando cómo funciona el extractor Soxhlet. En este extractor, en el vaso 1, se tiene la mezcla de partículas sólidas, en tanto que en el balón de destilación, que indicamos con el número 2, se encuentra el solvente selectivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se calienta este solvente selectivo hasta hacerlo evaporar y llevarlo hasta el condensador señalado con el número 3, en donde por refrigeración, aquí se lleva a cabo también un proceso de refrigeración, se hace que se condense nuevamente ese vapor formado a partir del solvente selectivo. Condensando entonces este solvente selectivo, viene a caer al vaso donde se encuentra la mezcla y el componente que es soluble en el solvente selectivo, es decir, en uno, y luego a través de un sifón indicado con el número 4 va a regresar este solvente selectivo con el componente soluble al balón de destilación señalado con el número 2.
Recordemos que un sifón es un dispositivo que permite el desplazamiento de un líquido de un recipiente a otro por la diferencia de presión que se genera debido a un cambio de altura, como en este caso. En este montaje se observa que el vaso donde se encuentra la mezcla de sólidos se encuentra a una mayor altura con respecto al balón de destilación. Esta operación se hace en continuo, es decir, que no se interrumpe, sino que se deja transcurrir el tiempo suficiente para que el solvente vaya retornando al balón de destilación enriquecido con el solvente soluble. En cuanto al embudo de separación, se tiene lo que es entonces la mezcla sólida, digamos que se encuentra indicada con este color, y se adiciona entonces el solvente selectivo. Se agita este contenido que se ha dispuesto entonces en el embudo de separación, se agita lo suficiente de forma tal que haya un buen contacto entre las partículas de sólido y el solvente selectivo. Luego lo dejamos en reposo durante un determinado tiempo hasta que se observe una separación de fases, y esa separación pues también va a venir indicada por la diferencia de densidad. Entonces puede suceder que el sólido restante, es decir, el sólido que no contiene el componente que se solubiliza en el solvente selectivo, se sedimente. Cuando hablamos de sedimentar es que luego de haber estado suspendido va a quedar en la parte inferior, y lo más probable es que el líquido que quede sobrenadando, el cual va a contener el solvente selectivo más el componente soluble, se puede entonces extraer del embudo de separación, ya sea inclinando este embudo cuidadosamente para verter el líquido finalmente obtenido en otro recipiente. En ocasiones también se suele emplear un sifón. Recordemos que es un tubo que aprovecha la diferencia de altura para pasar un líquido de un recipiente a otro, o también se puede utilizar una pipeta. En ocasiones se suele denominar a la operación en frío de la extracción como maceración, es decir, el uso del solvente en frío. En cambio, por decocción se suele denotar a la extracción en caliente, correspondiente entonces al uso de el solvente en caliente o a mayor temperatura. Entonces podemos decir que la extracción mediante el uso de un extractor Soxhlet está relacionada con la decocción, o es un tipo de extracción por decocción porque se utiliza calor, mientras que la que se efectúa con el embudo de separación se puede considerar como maceración, siempre y cuando pues la mezcla de sólidos haya sido previamente triturada y, claro está, con la adición del solvente. Veamos entonces el siguiente método de separación de partículas o componentes sólidos. El siguiente método es entonces la levigación. Este método es relativamente sencillo. Se basa en que si tenemos una mezcla de partículas sólidas en donde uno de los componentes es menos denso que el otro, entonces podemos aplicar una corriente de agua, por ejemplo, y lograr que el componente que es mucho más denso se quede en la parte inferior, mientras que el componente menos denso, o sea más liviano, va entonces a estar en la parte superior del líquido que se hace pasar o que se hace circular por medio de una corriente. En este caso, por ejemplo, tenemos una mezcla de acerrín y arena. El acerrín entonces es mucho más liviano, mucho menos denso que la arena. Entonces, al aplicar una corriente de agua, la arena va a quedarse en el fondo y el acerrín va a quedar en la parte superior del agua que se adicionó para efectuar la separación. Es importante tener en cuenta que el líquido que se utilice como corriente para separar estos componentes no debe reaccionar químicamente con ninguno de estos componentes. Es decir, no debe modificar la naturaleza de estos componentes. Continuemos entonces con el último método de separación de mezclas sólidas, que se denomina tamizado. Bueno, el método de tamizado
como se había mencionado, es como el único método mecánico de separación de partículas sólidas. Para poder llevarlo a cabo, pues se debe tener una mezcla sólida previamente triturada, es decir, tener una mezcla de partículas con distinto tamaño. Para ello se utiliza una serie de tamices. Un tamiz es como una malla de alambre que tiene distintos tamaños de agujero, como en esta figura observemos. Consideremos que la parte inferior de este conjunto de tamices es entonces un tamiz de malla o de una abertura mayor que los que están por debajo de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tamiz de mayor abertura se coloca en la parte superior, por ejemplo este, y el de menor tamaño se coloca en la parte inferior, y en el intermedio pues se colocan tamaños de malla, es decir, tamaños de abertura de malla que son intermedios entre los tamices de mayor tamaño de abertura de malla y los de menor tamaño de abertura de malla. Es decir, se colocan en orden descendente de arriba hacia abajo, en orden al tamaño de abertura de la malla de cada tamiz. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo? Se lleva a cabo un movimiento de cernido y las partículas de mayor tamaño van quedando en los tamices superiores, en tanto que las partículas de menor tamaño pues van quedando como en los tamices inferiores o de menor tamaño de abertura de malla. Al final pues se obtiene en una tapa en la parte inferior por debajo del último tamiz pues las partículas que no alcanzan a ser retenidas en ninguno de estos tamices, que se les suele denominar como el cernido, término distinto al que tienen las partículas distribuidas en los tamices de retenido. Es importante notar que el tamizado pues se considera como un método inicial o un método intermedio para separar partículas sólidas, y por lo general pues no es considerado un método final. Entonces, posterior al tamizado pues se utilizan otros métodos para separar las partículas que constituyen un componente o una sustancia pura. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.